¿Cómo les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy nos acompaña nuestra invitada, Selva Almada, una de las escritoras más interesantes, a mi juicio, de este momento en Argentina y también en América Latina. Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. ¿Cómo estás, Selva? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Graciela, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, sabemos que estás muy ocupada, así que doblemente gracias. Y la vamos a presentar brevemente porque ella tiene un extenso currículum. Selva Almada nació en Entre Ríos en 1973. Es autora de las novelas El viento que arrasa, Ladrilleros y No es un río. Ha escrito los libros de cuentos Niños, Una chica de provincia, El desapego es una manera de querernos y Los inocentes. Y también es autora del libro de crónicas Chicas Muertas. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, más que una pregunta, es una afirmación. Tu escritura brilla por un montón de motivos, por el paisaje, las atmósferas, los personajes, el mundo que generás, la voz, el tono, pero yo quiero empezar por los cuentos, si me das permiso, leyendo un pedacito de Niños, un pequeño párrafo. Dale. Dice así: las vecinas caían abrazadas a los ramos, oculto el pellejo de los cogotes tras las varitas de retama florecida, sucias las faldas de hojas y espinas y cabos y pétalos sueltos, el olor de los sobacos mezclado al de las flores y el incienso. Y en otro breve apartado dice: al atardecer, las vecinas se fueron a descansar las piernas. Después de estar todo el día paradas, las pantorrillas parecían bolsas donde se revolvían los gusanos azules de las varices. Bueno, todos tus textos están, yo diría, plagados de estos saltos cualitativos y de, bueno, de estas maravillas del lenguaje. Entonces la pregunta sería: ¿cómo trabajás con las imágenes? ¿Son parte de tu acervo imaginativo natural o después en el proceso de corrección o de reescritura las vas encontrando, las vas perfeccionando, lo vas mejorando? Bueno, sería un poco esa la pregunta. Em, bueno, sí, sí, es verdad que en la corrección o en el proceso de corrección, bueno, vas puliendo, pero las imágenes aparecen en el proceso de escritura. Yo creo que, bueno, puntualmente en esos fragmentos que leíste, que son cuentos muy vinculados a mi infancia, a la memoria de infancia. Esas imágenes creo que aparecen casi naturalmente a partir de los recuerdos, o sea, como los olores, el hecho de las flores, pero mezcladas con el olor a la transpiración, es verano, hace calor, bueno, como, no sé, ese recuerdo por ahí de de cuando era chica y las mujeres tenían ese olor mezclado del perfume con el sudor, después de estar muchas horas haciendo cosas y yendo y viniendo. Lo de la imagen esta de las varices, que ahora que la escuché me pareció bastante tremenda, pero era un poco, yo tenía las vecinas, las vecinas de mi casa de infancia, que eran todas mujeres eh, amas de casa o trabajadoras, pero bueno, que no tenían como, no tenían el puesto como el acento en el cuidado personal o en la estética, ¿no? Y yo me acuerdo de una vecina que pobre tenía las piernas siempre así como tenía las piernas con muchas varices y que se le formaban cordones. Era una señora que bueno, mi mamá trabajaba, eh, en esa época era enfermera y esta señora nos cuidaba a veces o venía y nos hacía la comida o cosas así cuando mi madre estaba en el trabajo y a mí me impresionaba mucho ver sus piernas, ¿no? Como esa cosa de estas
venas todas retorcidas y saltadas, sobre todo en el verano. Y creo que era una imagen que yo me hacía, ¿no? Como las piernas como las varices como si fueran gusanos, o, ¿no? Como una cosa así medio horrorosa. Entonces, muchas de esas imágenes creo que provienen un poco de la memoria emotiva o de las asociaciones que yo hacía cuando era chica, sobre todo en estos textos, digo que por ahí surgieron quizá más naturalmente bueno, que en las novelas, por ejemplo, que son imágenes que hay que construir o ir a buscar. Realmente son tremendas y se nota la impronta ahí de la memoria y la perspectiva de los niños, ¿no? Mm. Que miran como desde abajo, más cerca del nivel de las piernas que de la cabeza. Claro, claro, total. Entonces era eso. Y además, bueno, claro, mi madre era joven. Y estas mujeres ya eran mujeres grandes, que ya tenían nietos, digo, estaban más cerca de mi abuela que de mi mamá. Y sí, yo me acuerdo que me impresionaba mucho, sobre todo el tema de las piernas, ¿no? De verlas, porque además eran mujeres que en general estaban siempre de pollera, invierno y verano, ¿no? Porque ya eran una generación anterior a la de mi vieja, entonces, bueno, eran como más, conservadora, si querés, entonces pantalón jamás. Y esto que decís, es verdad, como verlo desde otra altura, ¿no? Como más desde el llano. Sí, tal cual. Me hace mucho acordar a mi propio barrio en Mendoza. Yo nací en Las Heras y yo te digo que son las mismas vecinas. A lo Sí, mejor las compartimos en otra dimensión. seguro, seguro. Seguro, Bueno, es un libro, bueno, es una serie de relatos que formó el libro Niños, que fue uno de mis primeros libros. Con la que en general después no me cuentan las lectoras y los lectores que se identifican mucho, más allá de no haber compartido la infancia en Entre Ríos, pero sí creo que es una cosa generacional y sobre todo de quienes hemos crecido en los pueblos, que esas vecinas son las mismas vecinas que tuviste vos, no tengo ninguna duda. sí, después vamos a hablar un poco de eso en otra pregunta que yo te quiero hacer, que es que tu literatura tiene algo de, si bien está muy arraigada en Entre Ríos, es muy universal, eso la hace tan espléndida, ¿no? Que la violencia es la violencia de un pueblo, pero también a partir de los mismos prejuicios de que surge la violencia en Buenos Aires o en Mendoza o en Rosario, ¿no? Bueno, pero ahora te quiero preguntar por el libro El desapego. Yo leí Niños en una recopilación de cuentos, Sí, se sí. las recomiendo, que se llama El desapego es una manera de querernos, que reúne cuentos de de diversos momentos, ¿no es cierto? Sí, esa fue una antología que, bueno, salió en el 2015. Yo había publicado en el 2005 Niños, que, bueno, este librito que hablamos recién, y después en el 2007 Niños pasó a integrar otro libro de cuentos que se llamó Una chica de provincia, que tenía como tres partes: niños, chicas lindas y en familia, y son todos relatos autobiográficos, o inspirados o basados, o bueno, el disparador fueron algunos episodios de mi propia vida y de mi propia familia. Y después había un montón de cuentos que yo había ido publicando sueltos en revistas, en otras antologías, pero bueno, que no formaban parte de ningún volumen. Y ahí surgió la idea con Ana Laura Pérez, que ya era mi editora, había empezado a ser mi editora en Chicas Muertas, de hacer una antología de relatos, porque también un poco los lectores me habían empezado a conocer más con El viento que arrasa, que fue mi primera novela, y los cuentos habían tenido poca circulación, aún los que habían salido en un libro. Así que bueno, me hice una selección un poco eh, buscando que compartieran el universo de la parte mayor, digamos, del cuerpo mayor del libro, que era Una chica de provincia. Eh, y después quedaron algunos cuentos afuera, que eran relatos que tenían protagonistas niños y niñas.
y eso después, muchos años después, los reescribí y formaron parte del libro Los Inocentes, que también lo mencionaste al principio, que salió en el 2020. Y bueno, y en ese momento cuando hicimos la antología, fue también volver a leer esos relatos bueno, que más o menos yo había escrito en 10 años de mi vida. Y tomar la decisión de, bueno, si corregirlo, ¿viste? El primer impulso es los escribo, los escribo de nuevo, porque ya había pasado bastante tiempo desde que se habían publicado, o lo mantengo así como está. Bueno, finalmente decidí hay algunas notas del comienzo de las cositas que sí toqué, que sí corregí, pero decidí dejarlos prácticamente como estaban. Porque bueno, también me pareció que estaba bueno, que era parte de la historia de la obra y de mi propia escritura, y me parecía que estaba bueno dejarlos casi como se habían publicado. Sí, es muy interesante ver el recorrido, pero para hacer tus primeros cuentos es como que es muy parejo todo, ¿no? No hay un salto de calidad de los primeros cuentos a los últimos. Es un libro, de verdad les Sí, digo, coincido. claro, es que igual, digamos, fueron mis primeros cuentos publicados, pero yo venía trabajé, digamos, muchos años sin publicar. Entonces, estos relatos sí los empecé a escribir en el 2003, más o menos, 2004. Pero yo había trabajado, venía escribiendo desde los 20 años y Con la sin seca, publicar, ¿verdad? y después había trabajado, tengo un montón de relatos que nunca publiqué, que son los que trabajé los primeros años de taller con la ISECA. Después seguí trabajando estos que sí se publicaron. Entonces, bueno, son mis primeros relatos, pero tampoco es que recién había empezado a escribir. Venía escribiendo hacía muchos años y bueno, y buscando algo que encontré a partir de esos relatos y que me animaron también a publicar. Ujú. Y con respecto, que era parte de la pregunta anterior, de los inéditos, ¿los vamos a ver pronto publicados o ya decidiste que no? Mira, tendría que volver a leerlos. Eh, Creo que no, porque igual, no sé, la verdad es que no sé, creo que tendría que volver a encontrarme con esos cuentos y ver qué me pasa hoy no sé, 20 años de distancia. Sí que eran cuentos que salían, la ISECA trabajaba mucho con consignas disparadoras, entonces, y muy así como era Lai, con una imaginación muy delirante. Entonces, son relatos que por ahí no tienen demasiado que ver con lo que después yo fui construyendo en los libros que sí fueron apareciendo. Pero, la verdad es que no he vuelto a leerlos. No sé, primero tendría que encontrarme y ver qué me pasa con esos cuentos. Por ahí me parecen todas una porquería, o por ahí encuentro cosas o sea, sobre las que volver, no sé. No hice ese ejercicio. Bueno, y Selva, hablando del desapego, perdón, del viento que arrasa, es un viento que arrasa con la dicotomía entre dos generaciones, con prejuicios, con cosmovisiones diferentes del mundo. Para los que no lo leyeron todavía, que sería un pecado, ¿cómo nace la idea o la esencia de esta novela? Porque vos escuché en un reportaje que había aparecido a partir de Sintemec, ¿no es así? De uno de los cuentos que está en el desapego. Sí, porque Intermec yo lo veo así como una bisagra un poco entre esos relatos autobiográficos de una chica de provincia y El viento que arrasa. Entonces yo había escrito este relato largo que un poco tiene que ver con lo autobiográfico porque sí fue una compañía que sí se instaló en el pueblo cuando yo era chica, y ahí una temporada trabajaron mi padre y mi tío. Pero bueno, después todo lo que pasa, el obrero muerto y todo el resto del relato, es una ficción.
pero me había gustado primero empezar a escribir relatos más largos, porque bueno, este es un cuento de unas 20 páginas, me parece. Y después como la idea del viaje, ¿no? De que los personajes estuvieran viajando, en el caso de Intermec es el viaje que hacen para llevar el cuerpo del obrero a la familia que vive en el norte, en el Chaco. Y bueno, y como que me había inventado esa especie de consigna de relatos de ruta, y que pasaran un poco entre Ríos y Chaco. Y ahí surgió como la idea de escribir este otro relato, que iba a ser un cuento de un pastor evangélico bueno, que anda por las rutas del país con su hija adolescente y bueno, y la relación entre un padre y una hija en esa edad que siempre es compleja, complicada. Eh, y así empezó el cuento. Y bueno, y después tenía dificultad para cerrarlo y por ahí lo dejaba reposar un tiempo y volvía, y cada vez que volvía en realidad el cuento en vez de ir cerrándose, se seguía desplegando. Y bueno, y ahí fue que dije, bueno, quizá esto no es un cuento, quizá es una novela, y ahí, bueno, seguí trabajando la historia ya pensando en un relato más largo y un poco más complejo como es una novela. Mm. Selva, y hablando un poco del proceso de escritura, en muchas de tus novelas y de tus textos se trabaja mucho con el montaje. Entonces, a mí me parece que eso requiere un lector activo, ¿no? Que sepa reconstruir la línea temporal. Y te quiero preguntar si cuando vos escribís tenés un lector ideal. No digo que escribas para un lector en particular y que modifiques tu escritura en función de ese lector, sino uno más ideal, ¿no? Y si así fuera, ¿cómo serían las características que tendría ese lector ideal? Sí, yo siempre pienso o digo que creo que en realidad mi lector ideal soy yo misma, ¿no? Como, o sea, escribo lo que a mí me gustaría leer. Eh, entonces, sí, yo soy como mi propia jueza de lo que escribo, la propia medida de lo que escribo. Mm. Eh, y sí, lo de los saltos, a mí como lectora me gusta cuando me gustan las historias que no son lineales. Y por otro lado, como que se me da un poco naturalmente que la historia no salga lineal, sino que vaya y venga, bueno, con muchos flashbacks, como sobre todo en Ladrilleros o en No es un río. Sí son distintos los procesos. En Ladrilleros, por ejemplo, esto de los flashbacks se dio naturalmente en la escritura. Después, obviamente, una vez que terminé la primera versión, que bueno, esa primera versión la escribí con la Iseca en su taller, pero después la revisé con María Moreno, y ahí cuando hice ese trabajo con María, ella me sugirió que podía haber un poco más de, ella le decía alucinetas, como un poco más de desborde en esos momentos del presente, ya no de los flashbacks que iban reconstruyendo cómo estos personajes llegaron a estar ahí heridos de muerte, sino en las partes del presente que eran un poco como alucinaciones que ellos tenían a medida que mientras se iban muriendo, mientras estaban agonizando. Y ahí entonces sí hice un trabajo de volver sobre esas partes y de formarlas un poco más. Pero medio que se dio así la historia, o sea, empezar por el principio y después ir hacia atrás, construyendo la historia de los personajes y de su amistad y de cómo eso se rompe. Y en No es un río sí fue un trabajo más consciente de montaje, ¿no? Como escribir las escenas linealmente, y después empezar a desarmarlas y a recortarlas y a ver dónde iba cada una digamos, en la historia, o en el presente de la historia.
Claro, hace que la lectura sea sumamente dinámica y muy cinematográfica, por otra parte, ¿no? Bueno, sí, perdón. No, no, nada. Hablando de ladrilleros, yo creo que ahí se condensan muchos de los temas que vos frecuentás en tu escritura, la violencia, el patriarcado, la vida en los pueblos, ¿no? Particularmente en este libro hay dos familias enfrentadas y están los prejuicios contra la sexualidad gay también. Entonces, más que una pregunta, yo lo que quisiera destacar es cómo vos tratás lo que te decía anteriormente, de manera muy universal estos temas, no es que haya nada costumbrista. Lo que sí hay es una voz que nosotros reconocemos que es una voz, son voces de la periferia, no son porteños, pero digamos, esa violencia, esos problemas del patriarcado surgen de la misma cosmovisión universal que yo creo que, por ejemplo, el Willy, que quiere ser como un pajarito y nunca fincarse con una pareja, es lo que puede pensar un chico francés, un hombre francés o un porteño, ¿no? Entonces, bueno, es eso, vos compartís porque, ¿a qué viene la pregunta? Perdón, a que yo he visto que en algunas entrevistas hacen mucho hincapié en la cosa de pueblo, pero se pierde la perspectiva del universal que hay en esa escritura, ¿no? ¿Vos Sí, lo pensás así? sí, yo, o sea, pero creo que, no sé, también vuelvo a lo que me gusta leer. Es como pensar que Pedro Páramo es una historia de una región de México y nada más. Digo, o sea, son historias que, aunque están en una geografía particular, una lengua particular, eh, son, bueno, justamente son universales porque hablan de las relaciones humanas, hablan eh, bueno, del amor, de la muerte, de las traiciones. Entonces, como creo que más allá de eso, de que el paisaje sea muy particular, que de hecho la manera en la que hablan los personajes en Ladrilleros e incluso el propio narrador que está contaminado del lenguaje de los personajes y del lenguaje de su universo, tampoco es realista, o sea, es un lenguaje que yo fui armando de distintos pedazos digo, no sé, de cómo hablábamos en mi pueblo en los 80 cuando yo crecí o empecé a ser adolescente, con cómo hablan en el sur de Chaco, en esa parte así fronteriza con Santa Fe, y algo de la jerga, de cierta jerga de fines de los 90 principios de los 2000 del conurbano bonaerense. Entonces es como un pastiche, un pegote de voces que arman el propio lenguaje de la novela. Con esto voy a que digo, es que es bueno pensar que, no sé, vas a ir a ese lugar de Chaco y los personajes van a hablar así, es como un poco absurdo. Entonces, eso, son universos que eh, construidos con, este, con tópicos universales, y me parece bueno, que también por eso de repente mis novelas, no sé, pueden traducirse y pueden leerse en Noruega. Ahora está por salir la edición japonesa del Viento que arrasa. eh, digamos, eso creo que da la pauta bueno, de que puede interesar en otras lenguas y no por una cuestión de exotismo, sino porque está hablando están, no sé, remitiendo a temas humanos, universales, fuera de tiempo, incluso digo, o que atraviesan las distintas épocas. Porque cuando yo empecé a escribir Ladrilleros, que surge también por una anécdota que escuché que había pasado en un pueblo,
la parte de la pelea, el parque de diversiones, los moribundos. Entonces, pero bueno, no había mucho más dato de por qué los personajes o estas personas habían llegado a ese duelo a cuchillo. Y bueno, y ahí es donde interviene la literatura y la imaginación y la escritura, de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estos personajes están agonizando en un parque de diversiones? Y lo primero que se me ocurrió, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza, bueno, Romeo y Julieta, una pelea porque dos familias, que eso sí lo sabía del dato real, digamos, de la anécdota real, que las familias estaban enfrentadas, eran enemigas. Bueno, entonces esto es porque uno de ellos se enamoró de la hermana del otro, y Romeo y Julieta, o sea, estamos hablando de, imagínate, siglo XVI, creo. Claro. Eh, y sin embargo, funciona en esta novela escrita en el siglo XXI. Entonces, digo, traigo esto como ejemplo porque creo que tiene que ver con eso, con que de lo que se habla en las novelas es de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, y eso puede ser leído en cualquier parte, como Rulfo, digo, como Pedro Páramo, y sí, habla de la violencia en Latinoamérica, pero eso también se puede entender en otras partes del mundo, incluso en otras culturas. Mm. También es importante, por ejemplo, No es un río, pero en todos tus textos, el trabajo con el paisaje, ¿no? Y ahí está tanto la denuncia de la devastación del paisaje, pero también la construcción de mundo de los personajes, porque la atmósfera muchas veces y el paisaje están en espejo con lo que le pasa a los personajes o con los hechos que ocurren. Y te quería preguntar cómo trabajás, con qué elementos para construir el mundo en tus novelas, porque nos escuchan muchos escritores de la editorial y gente que quiere escribir, así que creo que les va a encantar escucharte. Sí, a mí creo que también por una cuestión de dónde me crié, em, como el entorno, llamémosle paisaje, llamémosle naturaleza, em, yo siempre lo sentí como interacción, ¿no? Como algo con quien había como un ente, como una entidad, con quien había diálogo, que a veces te interpelaba, que a veces te maltrataba, que a veces te quería, ¿no? Como, digamos, no como simplemente un escenario, sino como algo que pesaba en la vida de los personajes, que pesa en la vida de los personajes, en las decisiones que toman. Y no es un determinismo, ¿no? No estoy hablando de, bueno, este tipo es así porque donde nació hace mucho calor, no, sino como de eso, como de un diálogo, de una comunicación de esos personajes humanos con la geografía, con el paisaje, con el clima, bueno, con el entorno. Em, y, y para mí, bueno, es muy difícil como decir cómo se construye, porque yo no puedo pensar aislados los elementos de un relato, ¿no? O sea, como no puedo pensar, bueno, el personaje por un lado y construirlo por un lado y después pensar el escenario y después pensar la trama, sino como, para mí va todo así junto y todo empieza a aparecer al mismo tiempo, como que si no puedo pensar el personaje aislado del lenguaje, ni del paisaje, ni de los otros personajes, ni de la trama, ¿no? Como que todo, no sé, como que todo empieza a ocurrir en mi cabeza junto y lo voy como también descubriendo al mismo tiempo. Pero sí que es algo que a mí me interesa particularmente y
incluso en el No es un río, por ejemplo, que es la última novela, como el paisaje donde empezaba a ocurrir la trama, donde empezaban a moverse estos tres personajes que están en la primera escena, también fue de alguna manera lo que me dio la idea del formato, lo que me ayudó a decidir que la novela no iba a estar dividida en capítulos, sino que iba a ser un solo texto continuo. Entonces, bueno, digo, es como medio difícil, es difícil de explicar porque ni siquiera yo sé muy bien cómo ocurre, pero sí que es algo que, digo, como que hay que escuchar al texto, aún Claro. ese texto que todavía no terminó de salir, ¿no? Y que una no termina de conocer completamente antes de escribirlo. En ese sentido, es una cuestión medio hasta, no sé, como medio del orden de lo mágico, ¿no? Como, bueno, pero creo que, o sea, como em, a escribir, y esto lo dicen muchos de los grandes autores que yo admiro, y es como a escribir se aprende escribiendo, digo, no hay otra manera. Entonces, bueno, creo que también eso como eh, aprender a escuchar el texto, aprender a escuchar cómo, no sé, cómo se va armando ese universo, y también dejar un poco correr, ¿no? Como eh, no sé, hay autores que necesitan controlar todo lo que ocurre en el texto y está perfecto, digo, también no hay una técnica ni una manera de hacerlo, pero a mí me gusta más, yo soy más bien de dejar que vaya sucediendo y después ver si hay que sujetar alguna cosa o no. Pero bueno, creo que eso, como que las búsquedas y las maneras de hacerlo también son muy personales y cada uno lo va encontrando de alguna manera si escribe Sí, y escribe. si, Muy bien. y si sostiene esa escritura. ¿Cómo fue el proceso de investigación de Chicas Muertas? Y te quería preguntar si se puede decir, si vos estás de acuerdo en que en tu escritura hay un compromiso con el feminismo. ¿Se podría decir algo así? Sí, bueno, sobre todo Chicas Muertas, que es un libro que yo siempre digo que además me ayudó a mí a construirme como feminista o a reconocerme como feminista. Eh, y en la investigación, bueno, fue un proceso bastante largo, sobre todo porque los casos que yo había tomado habían ocurrido hacía muchos años, alrededor de 25, el más viejo, que era el de María Luisa, en una época sin internet, o sea, donde no es que yo googleo y aparecen miles de páginas o cientos de páginas de diarios y esto y aquello siguiendo los casos, sino que, bueno, no había prácticamente nada en la web. Y bueno, los casos eran en distintos lugares del país, o sea, uno en Entre Ríos, en Chaco y en Córdoba. Y yo no tenía un mango, así que eran, digamos, todas dificultades. Pude empezar a hacer la investigación y buena parte de la investigación por una beca del Fondo de las Artes. Pero bueno, después había otras dificultades, además de, bueno, el tiempo. Yo en ese momento además tenía un trabajo, trabajaba en el Hospital Ramos Mejía, o sea, tenía un trabajo de lunes a viernes con horarios, donde no es que me podía ir y quedar una semana acá, una semana allá. Em, y además pasaba esto, bueno, mucha gente cercana al caso se había muerto, se habían mudado y nadie sabía dónde, bueno, muchas cuestiones bueno, que dificultaban bastante o que no hacían muy sencilla la investigación. Pero bueno, a pesar de todo, pude reunir bastante información y entrevistar a algunas personas y sobre todo
tener el acceso a los expedientes, porque entonces, bueno, no sé, en el caso de Andrea, sus padres habían muerto, pero todo el testimonio de los padres, que a ella la habían asesinado en su propia casa, todo el testimonio de primera mano de los padres estaba vertido en los expedientes. Y así en los otros casos también, bueno, cositas que aparecían, o fotos, no sé, en el caso de María Luisa, una foto de ella que estaba en el expediente. La familia no había, bueno, eran una familia también pobre, donde hoy es como con el teléfono todos tenemos fotos de cada minuto de nuestra vida, pero pensemos en los años 80, digo, tampoco era, no es que todos teníamos álbumes de fotos, las fotos, yo me acuerdo en mi casa había una cámara y la típica eterna era que, bueno, sí, se compraba el rollo, cumpleaños, sacaban las fotos y después nunca las mandaban a revelar. Entonces, viste, no, realmente era otro mundo para todo. Eh, bueno, también pude como hurgar en los archivos de los diarios en los propios diarios que, por ejemplo, en el diario Norte de Resistencia, que tiene un archivo importante donde guardan todos los diarios. Bueno, ahí nada digitalizado, obviamente, ir y que me sacaran los biblioratos donde están, y bueno, ir buscando. Todo fue, la verdad que un trabajo para mí súper atractivo y estimulante porque nunca lo había hecho, pero bueno, también dificultoso. Un trabajo de hormiga, ¿no? Y más o menos, sí. Bueno, hablando así un poco de compromiso, ¿no? Yo veo que la perspectiva tuya en tus textos acerca de este mundo tan mercantilizado es muy interesante, ¿no? Y, por ejemplo, en el cuento Intemec se dice que Lucio y Willy son las herramientas más baratas que tiene la compañía, ¿no? Y es muy interesante. Está dicho, no, no está bajando línea, está dicho desde la experiencia que están viviendo esos personajes. Uno lo piensa antes que esté dicho por uno de los personajes. Y en este momento en que la figura, viste, del intelectual comprometido, un poco que ha desaparecido, ¿vos qué pensás al respecto de ese compromiso? ¿Te Eh, parece? eh, a ver, yo lo que pienso es que, o sea, sí son cosas que a mí me interesan también en la vida, ¿no? Como no son cosas que están puestas ahí en la literatura porque de repente está de moda, ¿no? Ser feminista o hablar de ecología. Son cosas que me interesan a mí en la vida y que tienen que ver con el universo de esos personajes también. Eh, o sea, yo estoy siempre muy atenta a la bajada de línea, a que no se cuele el panfleto, porque otra vez como lectora me molesta cuando me doy cuenta que me están diciendo tenés que pensar esto, o fíjate acá, que estoy diciendo qué mal que está esto. Entonces siempre estoy bastante atenta a eso. Pero inevitablemente, digamos, las cosas que a mí me interesan como persona, que me preocupan, que me indignan, o que abrazo y quiero, aparecen de alguna manera, digo, aparecen porque no puedo escribir ajena a todo lo que me interesa en el mundo, en la vida, o, o de mi propia experiencia también. Pero, y sí, que en realidad no sé, yo no sé muy bien no sé, en qué nos hemos convertido los escritores o los artistas, porque también, qué sé yo, hay una cosa un poco panelista, ¿no? De panelista de tele, como las redes sociales también no digo que las redes nos colocan en lugares, pero o nosotros nos hemos colocado en lugares a partir de las redes sociales que a veces son bastante vergonzosos y bastante mezquinos. Pero
sí lo que yo pienso, lo que pensaba cuando, no sé, cuando empecé a escribir o cuando empecé a estudiar periodismo, antes de estudiar literatura, estudié periodismo y quería ser periodista. Sí era eh, que un periodista, que un escritor, que un artista eh, tenía que estar un poco en la vereda de enfrente de todo, digamos. Y eso es algo que intento sostener en mi vida todavía. Em, Qué sé yo, como que la cosa, la figura, de hecho yo reniego bastante, incluso haciéndolo porque lo tengo que hacer a veces y a veces me cuestiono si lo tengo que hacer. Esto de ir todo el tiempo a festivales, a ferias, a esto, viste, como que a veces también digo, ay, me gustaría ser Aira y no ir a ningún lado y quedarme en mi casa escribiendo, ¿no? Como, y al mismo Challenger. tiempo digo, bueno, pero es parte de que los libros se conozcan, que se vendan, y la verdad que si los libros se venden, yo también cobro mis derechos de autora, y bueno, pero siempre estoy como bastante peleándome con toda, con qué significa ser una escritora hoy. Mm. Sí, sobre todo por lo que vos decís de las redes, que se pone, está en el mismo lugar, está bien que sea democrático, ¿no? Pero lo que dice alguien en Twitter y a lo mejor lo que piensa Selva Almada o Juan Villoro, que quizás tenga más profundidad, ¿no? Sí, bueno, yo Twitter directamente me parece como la red del odio, así que no tengo, no uso. Em, pero sí me parece que hay una liviandad que promueven las redes o que permiten las redes donde todos podemos decir cualquier cosa, porque total dura unos días y después nos olvidamos. Y esa, como que esa liviandad que a veces además puede ser muy cruel y muy odiosa, eh, eh, sí me parece como mezquina y quizá sí, es como la parte horrible de las redes, que a su vez también tienen como esto de poder no sé, difundir, circular, no sé, hay montones de Instagramer o de Booktuber que se encargan de promocionar libros, de hablar de libros, y todo eso está buenísimo. También, digo, bueno, son como la oscuridad y y la luz de las redes. Y nada, creo que eso, como que hay que ser bastante cauta y ver cómo una se inserta ahí o se mete o cuándo salir a tiempo. La experiencia de los inocentes es un libro ilustrado y es a partir, se puede leer por lo que leí a partir de los 8 años. ¿Cómo fue trabajar con esos cuentos? Sí, sí, yo diría que un poco más de 8 años, quizás 10. Em, Bueno, estos cuentos en realidad no fueron escritos digo, después sí, la intención fue reunámoslos y en un volumen para la escuela, o sea, porque es un libro que hizo la provincia, se publicó por la editorial de la provincia de Entre Ríos, con la intención de que vaya casi toda la tirada, excepto muy poco que sí se vende en librerías, pero la mayor parte de la tirada era para las bibliotecas de las escuelas de la provincia. Pero estos relatos, la mayoría, excepto dos que escribí desde cero, los otros ya habían salido en otras partes. El cuento que se llama Los Inocentes había sido un relato de Navidad que me habían pedido en el diario Clarín hace muchos años,
Eh, Después yo para este libro lo trabajé más, era un relato muy corto, entonces bueno, lo reescribí y se transformó en un relato más largo, pero digamos que eran cuentos que ya estaban dando vueltas y que no habían sido escritos con la intención de ser leídos por niñes. Ujú. Así que bueno, cuando volví a la reescritura, eh, sí pensé, pero no había tampoco, no es que el editor estaba encima diciéndome, bueno, esto sí, o así se escribe. La verdad que yo no, casi te diría que no tengo ni idea cómo se escribe la literatura infantil y juvenil. Sí pensaba otra vez, como soy muy autorreferencial, evidentemente, sí pensaba en qué leía yo cuando tenía 10 12 años. Y en realidad leía novelas, eh, eh, novelas que no sé si habían sido tan, o bueno, o eran pensadas quizá para un público juvenil de otra época, ¿no? No Claro. de no sé, y no tanto, porque no sé, yo leía a Emilio Salgari o Rider Haggard, no sé si eran cuentos para niños. Después, bueno, medio se adaptaban las novelas a un público más joven. Entonces, bueno, como que sí traté de no estar tan pendiente de si había temas que sí se podía o no se podía. Em, y bueno, y así los escribía, los relatos. Creo que excepto uno solo, que era un cuento que yo ya había escrito para una revista española hace muchos años, que se llama El hijo de la guerra. Fue el único relato que en realidad no lo había reescrito porque ya era un cuento bastante, que digamos tenía la extensión que habíamos pensado para los cuentos del libro, pero sí el editor, había una escena un poco demasiado violenta, demasiado explícita, y ahí fue el único relato donde el editor me dijo, fíjate porque me parece demasiado. Pero bueno, fue cuestión, tenía razón, me pareció que estaba bien lo que me estaba indicando. Y así que bueno, fue como reescribir un poquito esa escena para que no fuera tan chocante, pensando en un niño, ¿no? En un lector chico. Em, pero después, la verdad es que no es que los escribí diferente o de otra manera que como podría escribir cualquier relato. Selva, tenés un proyecto hermoso que se llama Salvaje Federal. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata, cómo nació, un poquito de hacer historia con Salvaje Federal? Sí, Salvaje Federal bueno, por un lado es una librería que empezó siendo online en la pandemia. El proyecto arrancó a fines del 2020. Así que eh, bueno, eso, una librería más bien de nicho y enfocada a literatura escrita y editada en las distintas provincias del país, y editoriales pequeñas de acá de Buenos Aires. Em, un poco la idea de la librería es que hay mucha producción editorial en las provincias, sobre todo en algunas, digo, Córdoba tiene muchísimas editoriales, Santa Fe también, en el sur hay muchísimas, en la Patagonia también, eh, pero que les cuesta circular fuera de los lugares donde se producen. Ya ni siquiera decir, no están en las librerías porteñas.
o sea, no está en las librerías porteñas, pero tampoco una edición del sur está en una librería de Rosario o de Paraná o de San Luis. Entonces, bueno, la idea de que la librería sea online un poco tiene que ver con eso también, con que lectores y lectoras de cualquier punto del país pueden estar comprando esos libros, ¿no? Como una vidriera a la que se pueda acceder desde cualquier lugar. Pero bueno, después el proyecto mismo fue creciendo, y ya excedió la librería, y ya empezamos a pensar otras cosas, siempre, siempre con la idea de difusión de estas literaturas o de estos escritores y escritoras. Pero bueno, un festival, hicimos el año pasado en Rosario el primer festival de la librería con autores de la región. eh, Después cosas, o sea, tenemos un proyecto que se llama Leer y Escribir en el Territorio, que por ejemplo en el Festival Mulita, que es un festival que se hace en Resistencia, precioso de literatura que ya tiene 6 o 7 años. Este año hicimos el Leer y Escribir en el Territorio, donde invitamos a dos autoras que no se conocen de distintas regiones del país, y ellas mantienen, en este caso fueron dos, fueron Eugenia Almeida y Sonia Scarabelli, y ellas mantuvieron una comunicación entre ellas durante el mes previo al festival, y después ese día hicieron una intervención que duró 40 minutos, 1 hora, en el festival, como poniendo en escena, por decirlo, llamarlo de alguna manera, esas conversaciones y esos intercambios que habían hecho durante esas semanas previas. Y ahora lo vamos a hacer en la Feria de Flores, que es el 7 de octubre de acá, del barrio de Flores, digo de acá porque yo vivo en el barrio de Flores. Bueno, una feria también muy linda que tiene un par de años ya, y que viene creciendo un montón. Y ahí vamos a hacer otra de estas intervenciones, y para esa van a estar Diego Puig, que es un autor de Tucumán, un autor que vive en Tucumán, y Marie Gouric, que bueno, es de Bahía Blanca, vive acá en Buenos Aires, y bueno, el diálogo va a ser entre ellos, y así cosas, y tenemos montones de proyectos, como una residencia de escritores, como otra cosa que es una especie de retiro de escritores que estamos armando en Corrientes. Y bueno, nada, la idea es que esto siga creciendo, y que podamos hacer muchas cosas más. A veces no da el tiempo para todo lo que queremos hacer, y bueno, y también conseguir fondos, que es como otra parte trabajosa del asunto. El que quiera Pero bueno, colaborar puede hacer. ¿Cómo las encuentran en sí, Google? ajá, eso iba a contar para quienes estén escuchando. La, la librería tiene una página que es www.salvajefederal.com, y también nos pueden seguir en Instagram y Facebook como @Salvaje Federal. Y ahí, bueno, se van a ir enterando de todas las cosas que vamos haciendo. Y si alguien quiere colaborar con ustedes, se comunica a través de esos lugares. ¿O hay Sí, un mail, hay alguna manera especial? No, sí, hay un mail también que es salvajefederal.com. Perdón, salvajefederal@gmail.com. ok. Bueno, Selva, muchísimas gracias por la entrevista, fue preciosa, espero que te haya gustado, que te hayas Sí, muy sentido bien. bien. Sí, Y bueno, muchas gracias, nos estamos viendo pronto, espero. bueno, gracias a vos, y bueno, saludos para las oyentes y los oyentes. Muchas gracias, hasta luego.